Hola, muy buenas amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada en Decisión Radio. Y dentro de esas charlas, más que entrevistas que hacemos con autores, pues hoy tenemos a un autor que es la primera vez que viene con nosotros, pero que yo estoy completamente convencido de que lo vamos a traer más veces porque su trabajo es muy interesante, que es Fermín Valenzuela Sánchez, y cuyo libro tengo aquí en mi mano. Y bueno, pues saludarle. Hola Fermín, ¿qué tal estamos? Muy bueno, aquí encantado de estar aquí. Bueno, pues nuestro querido amigo Fermín, Nobel en esta plaza, es Nobel sin picadores de momento. Y bueno, pues vamos allá con un libro que ha hecho para la editorial EDAF y que además está subvencionado, por lo que veo aquí, por el Ministerio de Cultura, lo cual es muy importante y muy interesante. Oye, has hecho un libro que desde mi punto de vista yo creo que está enfocado más en el plano juvenil que como obra sesuda para gente mayor, ¿no? Pues sí, en verdad todo el proyecto de Gestas de España, es decir que por supuesto que dejar claro que este libro no solamente mío, sino también de mi buen amigo de Manuel Ángel, también encargado también de ayudar a escribir y sobre todo las ilustraciones de su hermana, de Gloria Cuenca. Pues este libro y como todos nuestros proyectos de Gestas de España, sí, está enfocado a un público más juvenil, intentar enganchar a esos jóvenes que a lo mejor la historia pues les resulta un poquito más difícil de entender o de que le interese, pues ese es nuestro objetivo con este libro. Bueno, yo he visto y me ha llamado la atención que las primeras páginas del libro, pues tenemos un premio quevedesco, que es de un gran amigo mío, amigo personal mío y luego amigo como autor, y además es quizá la persona que más veces ha salido en mi programa, que es Javier Santamarta, un hombre excepcional y que además conoce muy bien la historia de España. ¿Cómo has conseguido que Javier te haga ese prefacio, digámoslo así, del libro? Pues yo reconozco que sobre todo gracias a Manuel Ángel, que es siempre el que ha sabido moverse mucho, sabe mover todo este proyecto y la verdad es que estamos muy agradecidos a Javier de que se haya interesado por nuestro proyecto pues casi desde los inicios y haya querido colaborar de esta manera, porque teníamos claro de que este libro ya de curiosidades tenía que estar él presente, y siendo una persona tan curiosa de la historia de España y tan interesada en dar a conocer la historia y en luchar contra esos tópicos que todavía se siguen dando, digamos, tenía que estar ser el que hiciera el prólogo. La verdad que estamos muy agradecidos de esta colaboración. Bueno, yo he visto que el libro lo repartís, digámoslo así, en cosas completamente diferentes. Hay 5 lugares o cinco episodios principales que a su vez pues tienen un divertimento y hay unas separaciones dentro de esos mismos espacios. Y lo primero que hacéis es hablar de lo que los militares siempre han considerado lo más importante, que es el terreno. Es decir, ¿dónde se desarrolla la historia de España? ¿Por qué habéis pensado primero en hablar de lugares? Y sobre todo, ¿por qué habéis escogido los lugares que aparecen en el libro? Pues primero queríamos situar eso, dónde ocurre la historia de España. Entonces, pues teníamos claro, es decir, en vez decir que lo primero que teníamos que hacer era dar un paseo pues, por todo, pues, por la península, por la isla, por Ceuta y Melilla. Y la verdad es que nos costó bastante trabajo decidir qué debería de entrar, porque habiendo tantos lugares en España y en la isla que se hacía muy difícil decidir qué debería de entrar, ¿no? Y al final decidimos ser un poquito más generales y pues como se puede ver en el libro, centrarnos sobre todo en las capitales de provincia, capitales de comunidad autónoma, en la isla. Pero la verdad que yo, por ejemplo, me llevo un pellizco, porque hay otras ciudades muy interesantes, es decir, que no serán capitales, pero que han tenido su papel también en la historia de España, pero tuvimos que cortar en algún momento, porque si no se nos hubiera escapado por completo. Ya solamente esa primera parte del libro. Entonces pues dijimos eso, al menos enseñar las ciudades más destacadas, en nuestras comunidades, para que la gente sepa por dónde vamos a estar paseando durante el resto del libro. Bueno, hay un segundo capitulado, digámoslo así, que es el dedicado a los personajes desconocidos.
ese ya sí que no me puedes negar que ha sido dificilísimo, porque el gran problema de España es que hay tantos personajes en nuestra historia, es una historia tan larga, tan copiosa, tan abundante, que el problema es seleccionar tanto los más famosos, porque son ingente, en cantidad ingente, como los más desconocidos, que son como las aguas, como las gotas de agua del mar o los granos de la arena de la playa. ¿Cómo habéis seleccionado a esos personajes desconocidos? Pues la verdad que fue un trabajo muy, muy laborioso, porque había muchísimos personajes que queríamos meter, sobre todo lo que nosotros también buscamos con este libro era sacar un poquito a la luz a otros personajes que han tenido una gran relevancia en la historia de España, pero que por desgracia no han conseguido esa fama que merecen. Entonces, la verdad que tuvimos que hacer una lista, por un lado, de hacer todos los personajes históricos que podíamos conocer, ver cuáles eran los que eran demasiado conocidos para darle paso a esos lugares. Y la verdad que la selección fue complicada porque intentamos abarcar personajes pues desde la España romana hasta el siglo XX, buscamos que fuera pues tanto esos militares, científicos, aventureros, hombres, mujeres, que todo el mundo tuviera su, por lo menos un hueco, un representante aquí. Pero la verdad es que sí, que fue muy complicado poder seleccionar solamente estos 20 personajes y aún así eso, no, esperamos poder darle hueco el próximo libro a todos esos candidatos que no pudimos meter. Bueno, ¿estás amenazando con una segunda parte o con otro libro diferente? Estamos amenazando estamos trabajando en un nuevo proyecto para poder continuar pues con todo lo que no pudimos contar en estas curiosidades, pero eso ya se irá viendo, eso ya iremos desvelando más próximamente. Bueno, ahora que estamos en mitad del libro, debo de hacer, pues eso, una anotación, y es que el libro continuamente está plagado de muchísimas ilustraciones además simpáticas de ver, es decir, si bien estamos hablando de un libro de historia que suele ser farragoso, habéis conseguido hacer muchísimas ilustraciones como esta que enseño aquí, en la cual, bueno, pues hacéis un reflejo de lo que estáis contando. Y las ilustraciones son, desde mi punto de vista, la verdad es que muy bonitas. No son ilustraciones sobrecargadas, sino más bien apuntes que facilitan la compresión del texto. ¿Quién ha hecho estas maravillosas ilustraciones? Pues la ilustradora del proyecto, Gloria Cuenca, a la que, vamos, es decir, nosotros estamos, Manuel Ángel y yo estamos seguros de que los libros salen adelante gracias a sus ilustraciones, porque ella es la que se encarga de lo que nosotros contamos, de ella de darle vida con esa imagen. La verdad es que estamos muy agradecidos porque el trabajo que se tiene que meter para conseguir hacer cada una, de buscando la información y yo también ayudándole para que sean documentación pues estricta, basándonos en los encuadros lo más fieles que a cómo pudieron hacer esos personajes. Y la verdad es que sí, es decir, que el trabajo de ella es excepcional en todos los libros y estamos muy agradecidos de poder contar con ella porque nosotros que la vemos, es decir, sabemos que tiene un trabajazo detrás. Pero la verdad es que sí, que nosotros los dos estamos seguros de que los libros salen adelante gracias a ella, gracias a sus ilustraciones. Bueno, hemos llegado a la mitad del libro rápidamente, no estamos haciendo ningún expolio, es decir, porque no contamos lo que pone el libro. La gente lo que tiene que hacer es comprar el libro. Yo, la verdad, en un principio, pues yo recibo muchísimos libros. Hoy mismo, hace un momento, he recibido unos cuantos libros de Almuzara. Y bueno, pues EDAF hacía algún tiempo que no me mandaba libros. No sé por qué, ha habido algún malentendido en ese sentido y ahora me ha vuelto a enviar. Y cuando me llegó este libro me llamó poderosamente la atención porque no es el típico libro de EDAF. Es un libro con una orientación más infantil. A veces los libros de EDAF son verdaderos tochos, vamos a ser serios. Yo siempre digo que cualquier libro de más de 300 páginas no hay quien se lo lea. Lo puedes utilizar como libro de ayuda, pero nunca como libro para entretenerte o para conocer. Y claro, cuando vi un libro que apenas tiene 100 y pico páginas, pues me quedé muy sorprendido. Y luego cuando vi las ilustraciones, entendí que es un libro juvenil. ¿Con esa idea lo habéis planteado como libro juvenil? ¿O es un libro, como dije yo a tiempo con un libro que me gustó muchísimo también de historia? ¿Es un libro para niños de 8 a 80 años?
Pues yo creo que en parte puede que sí, es decir, porque además justamente nuestro libro, que el título completo de esta obra es Curiosidades de la historia de España para padres e hijos. Nosotros queremos que esto sirva para dar, es verdad que nuestro público la intentamos enfocar que sea el público adolescente, juvenil, pero también tenemos en cuenta que queremos que sea una historia abierta para todo el mundo y que también sean los mayores los que se involucren, que también y muestren ese interés por la historia y que sean capaces de transmitirlo a las siguientes generaciones. Entonces es verdad que sí que hemos recibido también muchos elogios de gente más mayor y gente más joven, aunque era eso, es verdad que nuestro proyecto lo intentamos enfocar a un público más joven y por eso intentamos eso, ir directamente al grano, buscar cosas que sean muy llamativas, tipo de ilustración, pero que hemos descubierto que está gustando a todo el mundo. Ujú. Oye, Fermín, igual que hemos hablado del segundo capitulado en el cual introducís a personajes poco conocidos, ahora mi pregunta viene por el tercer capítulo del libro, en el cual entráis en datos históricos. ¿Qué habéis buscado en datos históricos? ¿Datos históricos conocidos para recordarle a la gente interesante cosas que ya se conocen? ¿O también habéis buscado datos históricos, digamos, un poco colaterales, menos conocidos? Pues sobre todo hemos intentado buscar datos llamativos y que sean poco conocidos. Intentamos buscar esa curiosidad de esos datos, esa información que a lo mejor es también muy interesante, pero que por algunas circunstancias no se puede dar. Por ejemplo, yo pienso que hay cierta información, cuando yo estaba estudiando en el colegio sobre historia de España, pues verdad, tenía que dar una visión general porque era lo lo que permitía el tiempo y el temario. Entonces nuestra ayuda es buscar dar a conocer esos datos que a lo mejor ni siquiera habías caído en la cuenta cuando estabas estudiando la historia, dar como esos matices para mostrar lo viva que está la historia, que a veces se nos queda muy eso, esto pasó esto, lo otro, muy demasiado mecánica y esto para llamar la atención en esos pasajes que han pasado más desapercibidos. Entonces es verdad que sobre todo las curiosidades que hemos querido buscar era eso, es decir, lo que fuera poco conocido, datos llamativos, pues o tanto de la prehistoria que nos remontaron hasta el siglo XX. No hemos querido dejar en ninguna época histórica fuera de esas curiosidades. Bueno, la verdad es que a mí me ha llamado la atención el planteamiento porque en esos datos históricos habéis hecho un reflejo de algo muy concreto en unas cuantas líneas, es decir, ningún hecho ocupa más de una página. Concretamente yo ahora mismo estoy mirando en el libro, el primer emir omeya vino escapando de sus enemigos. Entonces resumís muy bien, hacéis un resumen muy concreto, hacéis como una parte dentro de la página y incluís uno de esos dibujos tan estupendos y la verdad a mí me han gustado. No es por desprestigiar a los que han escrito, pero la verdad es que el nivel de los dibujos es buenísimo y entonces, francamente, el acompañamiento de esos dibujos va, vamos, que ni pintado con lo que habéis escrito. Oye, a la que habéis escogido, yo he visto que habéis escogido hechos muy, o sea, más conceptos y hechos, digámoslo así, como esto del el primer emir o bueno, o el tema de los problemas mentales. Me ha llamado la atención porque habéis metido cosas de las que normalmente no se habla en los libros de historia, no sé por qué. Hay libros de historia específicos de enfermedades, pero en un libro de temas generales meter enfermedades, por ejemplo, es una cosa muy, muy extraña. ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que había que hacer ese tema? Pues la verdad es porque en parte creo que fue culpa mía porque me llamó mucho la atención estudiando sobre ese tema, además gracias también a gracias a eso, decía todo lo que voy leyendo de historia, es verdad que te va encontrando esas cosas tan curiosas y a mí que me llama la atención, pues dije, si yo siendo, digamos, habiendo hecho historia, a mí esto no me lo han dado a conocer ni en el colegio, ni incluso durante la carrera, yo dije, esto quiero darle un hueco a este tipo de temas tan llamativos, porque la verdad, tema, por ejemplo, ese de la cosa curiosidad sobre el tema de los hospitales para personas con enfermedades mentales, me llamó la atención que dije, esto no puede pasar al olvido. Porque eso, muchas veces toda esa curiosidad lo que queremos es rescatarla del olvido, que no se pierda eso por alguna circunstancia, pues, eso, porque no da tiempo para enseñarlo o porque simplemente se ignora
nosotros hemos querido traerlo aquí al frente y eso pues pensamos que era un tema interesante que podría tener podría tener su hueco en nuestro libro. Hay una cosa que es muy importante, la leyenda negra es más leyenda que negra y en vuestro libro eso tiene un capítulo entero, que es derribar todos esos mitos de la leyenda negra. Hombre, todos no porque son muchos, pero sí algunos de los más significativos o los más fáciles. ¿Cómo habéis o por qué os habéis metido en ese jardín que es ir en contra de esos mitos establecidos y además desmontarlos con muy pocas palabras? O sea, no habéis necesitado 300 páginas para desmontar un mito, sino en 4 líneas lo tiráis abajo. Me ha gustado. ¿Cómo es que os habéis metido en este tema? Porque nosotros cuando estábamos viendo las curiosidades que queríamos meter nos dábamos cuenta de que había mucha desinformación. Es decir, eso es verdad que yo soy consciente, claro, de haber hecho historia que te puedes ir fijando mucho en redes sociales, en internet, pues la cantidad de bulos que todavía siguen corriendo sobre la historia de España. Entonces dijimos, no, necesitamos hacer un capítulo exactamente para derribar todas esas imágenes que no han ido metiendo de una manera u otra. Es decir, a veces de manera inconsciente, que lo damos por supuesto porque nos lo han enseñado durante toda la vida o lo aceptamos por las películas o las series que nos lo van metiendo. Y entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer exactamente un capítulo para romper todos esos esquemas que todavía seguimos arrastrando. Y por eso metimos, pues claro, los temas famosos de Leyenda Negra como el tema de la Inquisición, de España en América, el papel de el supuesto atraso cultural y científico que hubo en España, y todo eso queríamos dar esa imagen, decía la gente, no, esto que es lo que había escuchado, pues no así. Es decir, lo que históricamente pasó, lo que es que la documentación, toda la información exactamente lo contrario a veces de lo que nosotros creemos. Y por eso metimos tanto esos tópicos de Leyenda Negra como incluso otros mitos que acompañan a otros personajes, otros momentos de la historia de España. Pero es verdad que nuestro punto fuerte ha sido buscar derribar todavía esos mitos de Leyenda Negra que todavía seguimos leyendo actualmente. Y es raro encontrar un día en el que nadie no te saque por Twitter o por otra red social, pues lo de no sé qué de español en América hicieron no sé qué, no sé cuánto, el hoyo, no sé qué. Y entonces nosotros queríamos luchar contra eso y acompañar a todos los historiadores que ya también están haciendo este trabajo, como justamente hemos hablado de Javier Santamarta. Bueno, Javier Santamarta es repetitivo porque el dibujo de Javier en diversas actitudes y con diversos ropajes aparece a lo largo del libro en reiterada ocasión. La verdad es que Javier se ha convertido un poco en el guía del libro, ¿no? Bueno, más bien sobre todo eso, el que intentamos hacer el guía fue el primero que se encargó de luchar ya contra esa leyenda negra, que fue Quevedo. Es decir, nosotros queríamos que Quevedo, por eso está acompañando allí a Javier Santamarta, que fuéramos los dos personajes, y sobre todo, claro, queríamos que fuera Quevedo el que llevara al lector por todo eso, por todos los libros. Por eso también debemos encontrar su imagen, porque él fue justamente en el siglo XVII cuando se dio cuenta de la importancia que tenía el estudio de la historia de España y cómo estaba siendo utilizado como un arma para deformar justamente eso, nuestro propio pasado. Entonces dijimos, ya que es un personaje de la España del siglo de oro, que fue tan interesante, y alguien que empezó luchando contra esa leyenda negra que ya se está formando, dijimos en el libro, él tiene que aparecer aquí, tiene que ser nuestro guía, el que se encargue de defender la historia de España con todos esos mitos que todavía nos siguen persiguiendo. Bueno, hemos llegado a la página 100 del libro. Y en la página 100 del libro nos metemos con algo muy importante. Yo siempre mantengo que de todos los países del mundo, hay 2 países excepcionales en cuanto a patrimonio, es decir, a edificios, a jardines, a cualquier cosa que signifique que la mano del hombre durante siglos, milenios, ha actuado sobre el terreno. Esos países son Italia y España. Y luego ya después está Francia, pero bueno, España e Italia digamos que son la cabeza del pelotón. Y bueno, pues vosotros a partir de la página 100 os metéis con esas cosas que son tan importantes como son pues los palacios o algo tan importante como una iglesia o unas pinturas rupestres, es decir, todo aquello que significa cultura, pero cultura que se puede tocar, es decir, monumentos en definitiva. Difícil de seleccionar y ¿por qué habéis escogido los que habéis escogido?
Pues también nos pasa lo mismo, porque con tanta cantidad de patrimonio cultural que tiene España, no solamente en monumentos, sino también en las tradiciones propias, que tuvimos que hacer una selección bastante dura y al final decidimos buscar aquel patrimonio de España que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es decir, aquel patrimonio que ha sido tan importante, tan destacado, es decir, que recibe un reconocimiento al más alto nivel a nivel internacional. Entonces, todo lo que hemos ido recogiendo aquí, de todos esos monumentos, esas tradiciones, hemos tenido que coger del patrimonio, porque es que si no se nos escapa por completo de la mano. Lo mismo que se nos hubiera escapado al principio en el capítulo de nuestro paseo por España. Tuvimos que hacer esa selección, lo mismo aquí. Entonces, pues por eso te puedes encontrar todos los monumentos que vienen, que han sido reconocidos como patrimonio, lo hemos querido recoger aquí, porque claro, es un testimonio de nuestro pasado. Estamos acostumbrados a hablar del pasado como algo, digamos, tan lejano, es decir, no, es decir, esa herencia del pasado todavía podemos seguir disfrutando y tener como ese enlace entre ambos mundos, entre el pasado y el presente. Y entonces teníamos claro que teníamos que haber, parece, este capítulo de arte dentro de la obra. Bueno, y nos hemos quedado sin libro, porque es un libro pequeño. A mí no me gustan los libros de más de 300 páginas. Este se ajusta mucho a lo que hemos estado hablando, es decir, a un libro que presenta en corto espacio de tiempo, en corto espacio de lugar, pues lo que digamos es el pozo básico, en una taza de café sería el pozo básico de la historia de España. Y me ha llamado la atención que la última página os la dediquéis a vosotros mismos, o sea, sales tú, un poquito más joven, digámoslo así, sale tu coequipier, al cual yo conozco curiosamente en persona, porque yo he trabajado en el mismo sitio que él, bueno, no exactamente en el mismo sitio, pero sí en la misma empresa, que es el Ejército del Aire, y sale también nuestra dibujante, que bueno, pues muy sonriente y tal. Y bueno, pues es interesante conocer a las personas que han intervenido en un libro. Y ahora te viene la pregunta más difícil de toda la entrevista. Tú eres de Madrid No, y yo soy conoces... de Granada. ¿Pero dónde vives? ¿En Granada? De Granada. Es que además los tres autores somos de Granada. Es decir, ahora Manuel Ángel tiene que vivir en Madrid y ahí Gloria en Murcia, pero los tres somos de Granada. Además que éramos vecinos, porque ellos dos son hermanos y vivían pues muy cerca de donde yo sigo viviendo todavía. Entonces los tres, tío, que estamos repartidos, pero los tres somos de Granada. Pues pensaba yo que tú vivías o habías vivido en Madrid. Bueno, pero sí sabes que existe la Puerta del Sol. Has oído hablar de la calle Carretas. La calle Carretas baja desde la Plaza de Benavente a la Puerta del Sol, y en la esquina de la calle Carretas con la Puerta del Sol estaba había una famosísima librería, la librería San Martín. No sé si has oído hablar de ella. Y es en la puerta mataron al presidente del Consejo de Ministros en el año 1916. Entonces es un sitio histórico, a más no poder. Y la librería San Martín, que ya no existe, hace muchísimos años, muchísimos, no uno ni dos, sino muchos, pues ahora es un lugar de comida rápida, como corresponde, ¿no? Un burger de alguna marca de esas conocidas. Lo importante de esa librería es que estaba dedicada exclusivamente a geografía e historia. Entonces me gustaba mucho pararme frente al escaparate, estoy hablando de hace 40 años, y entonces yo hubiese visto en el escaparate pues un libro que se llama Curiosidades en la historia de España, para padres e hijos. Y yo me quedaría mirando el libro y a mí me gustaría que tú me dijeses por qué entro en la librería y lo compro. Uf, sí. Es Es una buena pregunta. Es de examen. Pues sí, pues yo diría que si lo que te interesa es poder conocer esos datos llamativos de la historia de España que nunca habías pensado que existían, o todos esos personajes que nadie te había hablado de ellos, si quieres derribar todavía esos mitos, esas imágenes que todavía tenemos sobre nuestro pasado, que este va a ser tu libro. Un libro para abrir el apetito, de darte a intentar suscitar ese interés por la historia de España, para que invitar a que pueda profundizar y continuar el conocimiento de la historia de España, que es increíblemente variada. Te puede encontrar de todo tipo de información, de datos, de cosas llamativas que nunca habías pensado y que por desgracia todavía sigue siendo muy poco conocida. Entonces queremos que este libro te invite a poder y proseguir conociendo la historia de nuestro pasado.
Vale, ¿y la segunda parte para cuándo? Daremos noticias, espero que en poco tiempo, de cuando sacaremos una continuación, pero será un poquito más ambiciosa. Y ya se verá. Ya me lo dirás. Vale, ya te entrevistaré. Bien, bueno, pues hemos tenido con nosotros a Fermín Valenzuela y bueno, pues decirle a Fermín que estamos encantados de que haya pasado unos minutos con nosotros. Se ha hecho cortito, es media hora escasa y en esa media hora pues Fermín nos ha hablado de su libro y sobre todo nos ha incitado, nos ha incitado a comprarlo. Y yo os voy a decir una cosa, la verdad es que para aquellos que se quieran iniciar en la historia de España, no es una tesis doctoral, no, estamos hablando de un libro para, como pone aquí, para padres e hijos, para iniciarse en la historia. Fermín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, quedas emplazado. Por supuesto, yo encantado, yo cuando que vuelva, yo encantado, de verdad. Muchas gracias por esto, he estado muy a gusto, de verdad. Muchísimas gracias, Fermín. Hasta pronto. Hasta pronto.